En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Vamos a comenzar con San Francisco de Asís, esta conferencia sobre la oración litúrgica. En el número, en la página 286 del libro de siempre, de la Vaca. En el rezo de las horas, es la vida segunda de Celano. En el rezo de las horas canónicas era temeroso de Dios a par de devoto, aun cuando padecía de los ojos, del estómago, del bazo y del hígado. No se apoyaba en muro o pared durante el rezo de los salmos, sino que decía las horas siempre de pie, la cabeza descubierta, la vista recogida y sin languideces. Si cuando iba por el mundo caminaba a pie, se detenía siempre para rezar sus horas, y si a caballo, se apeaba. Ahora me entero que San Francisco de Asís usaba el caballo también, ¿no? Llevaba los clavos en los pies cuando llevaba los Ah, era por eso. Sí, Claro. Si no podría caminar, claro. Pero como se detuvo mucho, quedó del todo empapado en agua. Uy, me parece que me he saltado algo. Un día volvía de Roma, no cesaba de llover. Se apeó del caballo para rezar el oficio, pero como se detuvo mucho, quedó del todo empapado en agua. Pues decía a veces, si el cuerpo toma tranquilamente su alimento, que más tarde a una con él se convertirá en pasto de gusanos, con cuánta paz y calma debe tomar el alma su alimento, que es su Dios. O sea, le está cayendo la lluvia y tranquilo, haciendo su oración a su ritmo para hacerla bien. Todo esto son actos místicos, de esto hablaremos mañana. Los santos actúan a modo divino. Claro, nosotros decimos, no, mira, pues si ve un poquito más rápido van a ser que... No, los santos son distintos. Tienen una prudencia sobrenatural. Y el número siguiente. ¿Cómo ahuyentaba las imaginaciones en la oración? Creía faltar gravemente si estando en oración se veía alguna vez agitado de vanas imaginaciones. En tales casos no difería la confesión para expiar cuanto antes la falta. Le era tan habitual ese cuidado que rarísimamente le molestaban semejantes moscas. Durante una cuaresma, con el fin de aprovechar bien algunos ratos libres, se dedicaba a fabricar un vasito. Pero un día, mientras rezaba devotamente tercia, se deslizaron por casualidad los ojos a mirar detenidamente el vaso. Notó que el hombre interior sentía un estorbo para el fervor, dolido por ello de que había interceptado la voz del corazón antes que llegase a los oídos de Dios. No bien acabaron de rezar tercia, dijo de modo que le oyeran los hermanos: vaya trabajo frívolo, se refería al vaso,
que me ha prestado tal servicio que ha logrado desviar hacia sí mi atención. Lo ofreceré en sacrificio al Señor, cuyo sacrificio ha estorbado. Dicho esto, tomó el vaso y lo quemó en el fuego. Avergoncémonos, comentó, de vernos entretenidos por distracciones fútiles mientras hablamos con el gran rey durante la oración. Es impresionante, ¿eh? Deslizó un poquito la mirada hacia un vasito que había hecho. Esto no puede ser. Y rompió el vaso, lo destrozó. Bueno, es San Francisco de Asís. Vamos, hasta aquí llegó este santo. Claro, luego predica y se convierten a montones las personas, ¿no? Luego mañana les contaré otro ejemplo que tengo aquí en la página siguiente que es impresionante. Pero claro, esa capacidad que tenía de convertir y de asombrar las almas le venía de esto, de ser muy delicado con el Señor, muy delicado. El enamoramiento, una de las cosas que hace es que es delicado con el enamorado. Es una tortura para el santo hacer lo más mínimo que disguste al Señor. Es delicado. El apóstol San Pablo, en la carta a los Hebreos capítulo 10, nos habla, desde el Vaticano II se dice ya la carta a los Hebreos, no de San Pablo. O sea que no es el autor San Pablo, aunque es doctrina de él. Bueno, pues el autor de la carta a los Hebreos dice: no renunciéis a asistir a las reuniones que soléis tener. Y ahí se ha de entender que ya los cristianos, incluso también en Palestina, en Judea, tenían la costumbre de asistir periódicamente a reuniones para rezar en común, seguramente acompañados de la jerarquía, el obispo, los sacerdotes, y eso es ya incipiente la oración litúrgica, que también en los Hechos de los Apóstoles se llama la fracción del pan cuando se refiere a la Santa Misa. La Santa Misa es la oración litúrgica por excelencia, la más importante de todas. La oración litúrgica se diferencia de la oración privada. La oración litúrgica es la oración pública de la Iglesia, es decir, aquella en la que cuando yo rezo una oración litúrgica, no rezo solo yo, sino toda la Iglesia conmigo. Toda la Iglesia habla por mi boca. Es más todavía, dice San Agustín, que ahí la Iglesia le presta la voz a Jesucristo, para que Jesucristo, trayendo todo el clamor de la Iglesia, se lo presente al Padre. Así que es la oración litúrgica con cuerpo místico y su cabeza divina. Más allá de esto está lo que se llama en liturgia la oración in persona Christi, o sea, cuando ya uno ora, diríamos, representando a Jesucristo, representando directamente la cabeza. Esto lo hacen los sacerdotes cuando celebran la Santa Misa, ¿no? Sobre todo en la consagración o al administrar los sacramentos. En cambio, la oración privada no comprometo la intercesión de la Iglesia en lo que yo estoy diciendo, sino que es más bien una petición privada de un miembro de la Iglesia, no de toda la Iglesia. De esto podrán ver que la oración pública, con el mismo fervor rezada, es mucho más potente para alcanzar la gracia que la oración privada. O sea, es mucho más lo que alcanza de Dios con el mismo fervor de caridad, repito,
las horas litúrgicas, canónicas, laudes completas, tienen más poder de intercesión que un rosario. Pero si yo rezo el rosario con mucho fervor, va a tener más capacidad de intercesión que rezar laudes y completas y vísperas con tibieza. También depende mucho del fervor de caridad que se ponga. Tengo aquí 3 frases escogidas de San Alfonso María de Ligorio. Dice: 1 centenar de oraciones privadas no pueden alcanzar el valor de una sola oración realizada en el oficio, porque ésta se presenta a Dios en nombre de toda la Iglesia y se dirige a Él con las mismas palabras divinas. Y sigue el santo. Santa María Magdalena de Pacis dijo que en comparación del oficio divino, toda otra oración o devoción es menos meritoria y menos eficaz ante Dios. Esto se sobreentiende siempre sin tener en cuenta el fervor de la caridad que uno pone, porque repito que si uno le pone más fervor de caridad al rosario cuando otro está rezando las horas litúrgicas, entonces puede ser que el rosario ese en concreto adquiera más gracias para la Iglesia. Y otra del mismo santo, San Alfonso. Después del santo sacrificio de la misa, no hay en la Iglesia mayor capital y tesoro que el oficio divino, del cual a diario podemos recibir ríos de gracias. El oficio divino, que está compuesto por la misma Iglesia, es el cumplimiento de la petición de Jesucristo de que se rece sin desfallecer en la Iglesia. De tal manera que si en la Iglesia, en el mundo entero, siempre tiene que haber alguien que haga oración, la Iglesia se asegura de esto encargándoselo por obediencia a los consagrados, a los religiosos y a los sacerdotes. Así como rodean todo el mundo, día y noche, cuando unos están durmiendo, otros están rezando. Y así Dios desde el cielo ve el globo terráqueo siempre como un clamor a Dios con sus mismas palabras divinas de la Biblia, ¿no? De lo que está hecho la mayor parte del oficio divino. Ahora vamos a centrarnos un poquito más en la Santa Misa, que como he dicho es la oración principal del cristiano. También es liturgia la recepción de sacramentos y la celebración de sacramentales. Eso también es liturgia. Por ejemplo, la exposición del Santísimo Sacramento. Eso es liturgia. La Santa Misa el conocer teología ayuda mucho para después aprovechar más en devoción. El entender da más oportunidad del querer, ¿no? El entender el bien me ayuda más a querer el bien. Entonces la Santa Misa es el mismo sacrificio de Jesucristo en la cruz, aquí ahora presente en el altar, con la única diferencia de que es incruento, y en la cruz fue cruento, es decir, el modo de ofrecerlo. Pero la víctima, Jesucristo, el sacerdote, Jesucristo, y el mismo sacrificio es el mismo que el de la misa. Y suelo poner esta comparación. Si yo tuviera aquí una hostia consagrada, y aquí tuviera otra hostia consagrada, y dijera, ¿cuántas hostias consagradas hay? Dirían, 2. ¿Cuántos Jesucristos hay? 1. Bien. Si yo celebro la misa hoy y celebro la misa mañana, ¿cuántas misas hay? 2. ¿Cuántos sacrificios? 1. Es decir, es como si Jesucristo desde la cruz
hubiera celebrado todos los sacrificios eucarísticos hasta el fin del mundo a la vez. Y como para Dios no hay tiempo, en el momento en el altar en que el sacerdote hace la consagración, en ese momento conectamos, hacemos presente el mismo sacrificio de la cruz. No tanto porque nosotros vayamos al pasado, sino porque Jesucristo ya nos espera en el futuro. Cada vez que se va a celebrar una Santa Misa, ahí está el sacrificio de la cruz, porque lo plantó desde la cruz hace 2000 años Jesucristo. Cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y consumó ese sacrificio con su muerte, ese último grito lo hizo presente en todos los altares del mundo hasta el fin del mundo, de una manera invisible pero real, y se hace presente por las palabras del sacerdote de la consagración del pan y la consagración del vino. Así que imagínense, el mismo grado de gracia podías recibir si hubieras estado al pie de la cruz, como al lado de los apóstoles en la última cena, que si estás en la Santa Misa esta mañana. El mismo grado de gracia por lo que compete a ese sacramento sacrificio. Otra cosa es ya la fe que tenga cada uno, la caridad que tenga cada uno, que ya pues es como si yo, por tener una caridad pequeñita, voy al sacrificio de la misa, que es una catarata de gracias, con un depósito de mechero pequeñito, y otro va, que tiene una caridad mucho mayor, como un camión cisterna, entonces claro, le cabe más. Pero no tanto porque la misa, diríamos, tenga un límite, en eso es infinito, sino que está el límite en la capacidad de caridad que tenga cada uno en su alma. ¿Y qué es lo que ensancha el alma para que en vez de ser un depósito de mechero sea un depósito de camión cisterna y quepa más gracia cuando voy a la misa y comulgo? Eso lo ensancha, entre otras cosas, la meditación y el resto de todas las virtudes que ejerces durante todo el día. Todos los actos de devoción y todas las virtudes y todos los sacrificios que hagas, toda la penitencia, tendrían que tener como motivo principal ensanchar el alma para cuando recibas a Cristo, cuando estés en la Santa Misa, porque ahí es cuando te viene lo máximo, más que cuando hago cualquier otra cosa. Por eso los santos eucarísticos vivían no tanto por la vuelta que daba la tierra al sol, ahora el día, ahora la noche, sino que más bien se regían de una misa a otra, de una misa a otra. Terminan una misa y ya se están preparando todo lo que pueden para la siguiente. Y dice el padre Rollo Marín que para recibir los sacramentos es mucho más importante la disposición anterior que la acción de gracias posterior. Es muy importante la acción de gracias posterior, estar después de comulgar 15, 20 minutos sin que nadie me moleste con Jesucristo porque soy un sagrario viviente, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero es que es más importante para alcanzar la gracia la disposición anterior, justo antes de comulgar. Todo lo que yo me haya preparado en esas 24 horas que me han precedido hasta la siguiente misa. Si hiciéramos esto con verdadera fe, ha habido santas como María Goretti que comulgaron pocas veces. María Goretti, que murió con 12 años, mártir de la castidad, pues me contó un seminarista hace ya tiempo que comulgó algo así como 5 veces en toda su vida. Y fíjense. Y San Luis Gonzaga, que bueno, ya es un santo descomunal, pues comulgaba cada 8 días nomás. Y ya entonces eso era mucho. Pero dedicaba, si comulgaba el domingo, que es de suponer, dedicaba lunes, martes y miércoles para dar gracias, jueves, viernes y sábado para prepararse para la siguiente comunión. Y tenía tanta devoción y fervor de la Santa Misa que hasta a veces llegaba a acolitar 5 misas en un día. Murió joven.
tenía tanto calor en el alma, tenía tanta caridad y amor de Dios, que decía que era un martirio, decía San Luis Gonzaga, era un martirio para él, que le hacía mucho sufrir el no amarlo más, porque su deseo de amar a Dios era tan grande que, comparando con el amor que él veía en sí mismo, le daba un martirio de amor, le hacía sufrir. Y por eso le escribía, que está en el breviario, esa carta tan bonita a su madre, que le llamaba Ilustrísima Señora, pues le escribía en el 21 de junio, sale en el breviario, ¿no? En el momento en que te escribo, Ilustrísimo Señora, todavía estoy en esta región de los muertos, pero estoy esperando que el Señor un día me admita en su presencia. Estaba deseando morir. O sea, es que los santos son al revés. Ustedes ponen la psicología de la gente normal, hacen así y sale un santo. Es el modo divino, la psicología a modo divino. Es la presencia de Jesucristo en el aquí y ahora del tiempo. Porque eso, así como el pan es consagrado en cuerpo de Cristo por las palabras de la consagración, el hombre pecador se consagra en un santo por los dones del Espíritu Santo. Una vez que he dicho en general qué es la Santa Misa, vamos ahora a ver sus frutos. Tiene 4 frutos, que es el latréutico, o 4 fines también se dice. Que es el fin de la misa de adorar a Dios. La latría, adorar a Dios, reconocerlo por encima de todas las cosas. Eso era el significado del sacrificio y sobre todo del holocausto de la antigua alianza. El holocausto, el sacrificio, los mismos sacrificios que podemos hacer nosotros, diríamos desde el punto de vista de ayunar, de disciplina, lo que sea. Todos esos sacrificios es una manifestación que hago a Dios de que Él es el dueño y señor de mi vida. Y por eso le doy un poquito de mi vida con ese sacrificio, como símbolo de que Él es el dueño de toda mi vida. Y por eso el holocausto era el sacrificio mayor, en que le doy ya todo lo de la víctima. Eso es lo que pasó con Jesucristo en la cruz, el holocausto. Tenía que morir. Entonces, el latréutico es reconocer al Señor como dueño. Eso es adorarlo. Al que no se le puede plantar cara ni pedirle explicaciones por nada que ocurra en este mundo ni en mi vida. A veces he puesto el ejemplo de que yo, imagínense que salgo de este convento, me tropiezo con un escaloncito de la calle, me caigo al suelo y justo pasa un coche y me pisa el cuello, se acabó los ejercicios espirituales. ¿Qué tendríamos que decir? Lo del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Ya está. Es el dueño. Le tengo que dar gracias por los años de vida que me ha dado hasta ahora y ya está. Y estar agradecido. Nada de quejas. Esto es adorar. Lo contrario, ahí, es que Señor, no te entiendo, ¿cómo es posible que permitas esto? Yo permito lo que me da la gana, diría Dios, porque soy Dios, y esta razón tendría que bastarte. Eso es adorar. Señor, podía haber dicho Jesucristo en Getsemaní, pero no eres omnipotente para que con una chispita de sangre que me venga por aquí, por el dedo, y hagas, sí, Señor, sálvalos, y todo el mundo redimido. No. Toda la sangre, toda la vida. Hay razones, ¿no? Pero la principal, porque yo lo quiero. Porque soy el dueño y Señor. Y tú, el hombre Jesús, tienes que dar ejemplo a todo el cuerpo místico
de esta sumisión total. Y eso es amar a Dios. Porque si yo empiezo a pedirle al Señor explicaciones y por qué es, entonces ya lo estoy poniendo a mi nivel, lo estoy juzgando. Y cuando yo lo reconozco como dueño y Señor, que eso es el santo temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, que lo tienen incluso los ángeles en el cielo, que ante Dios tiemblan, pero no por miedo, sino por un respeto reverencial. Entonces ahí es donde el Señor se abaja y es todo misericordia. Porque no voy a malinterpretar la misericordia de Dios. ¿Puedes repetirla, por favor? Porque no voy a malinterpretar la misericordia de Dios cuando Él se abaja y es dulce conmigo. Por eso primero tengo que yo reconocer que Él es el dueño, porque si no malinterpreto la misericordia de Dios. Pienso que la misericordia de Dios es un deber de Dios para conmigo porque yo tengo derechos y me los tiene que respetar. Pues si fuera por respetar derechos de los hombres, hoy salgo del convento, me tropiezo con el escalón y sale el coche y me pisa el cuello. Ese es el derecho que yo tengo. Y de ahí viene el entender la misericordia. De ahí viene, Señor, qué misericordioso eres, que yo de tan mal sacerdote que soy, de tantas cosas que te he decepcionado, y que cuando salgo no me pilla un coche y no me pasa todo eso. Pero qué bueno eres, Señor, pero si yo fuera Dios, vamos, el Padre Dionisio ya fuera, no sirve para nada. Pero qué bueno es Dios, así es como se ve la misericordia de Dios, así. Dios podría hacer tantas cosas conmigo que yo merezco por mis pecados y sigo adelante y me da otra oportunidad. ¡Oh! Eso es entender la misericordia de Dios, no lo otro. Es que si no hace Dios esto y lo otro, entonces ya no creo, porque si no, no es misericordioso. Eso es adorar a otro Dios distinto que no existe. Bueno, me he extendido un poquito en esto porque, hermanas y madres, esto hoy día casi no lo entiende nadie. Por eso he insistido. No lo entiende y se predica poquísimo, poquísimo. Si no reconozco la dignidad de Dios, nunca entenderé su misericordia. La entenderé como un deber para conmigo, porque si no, no es bueno. Pues esto es lo que me enseña la misa. La misa es un sacrificio. Es la representación actual aquí presente de la muerte y pasión de Cristo, ni más ni menos. Y los otros frutos son el eucarístico, es acción de gracias, el fruto de la misa de dar gracias a Dios, el impetratorio, que es alcanzar gracias para poder ser buenos y rechazar las tentaciones, y luego el satisfactorio, con el que consigo disminución del reato de pena por los pecados, el satisfactorio. Impetratorio, gano gracias y se me disminuye la pena de los pecados, satisfactorio. Fíjense que para que yo reciba más gracias de la misa, yo me tengo que compenetrar con la víctima y sacerdote de la misa, la víctima y sacerdote principal de la misa, que es Jesucristo. En la medida en que yo tengo los mismos sentimientos de Cristo, como dirá San Pablo, en esa misma medida que yo me parezco más a Cristo, cuando estoy asistiendo a la Santa Misa, más recibo, porque me parezco más a Jesucristo. Soy como un metal conductor de electricidad
sin la menor resistencia. Si soy cobre, me llega más la gracia divina, me aparezco más a Jesucristo. Pero dicen que el metal que más conduce la electricidad sin resistencia es el oro, más que el cobre. Pues tengo que ser oro, para que no haya resistencia en mí a la hora de caerme la gracia de la misa. Tengo que parecerme al oro Cristo. ¿Puedes repetir lo que significa eucarístico en Metactores aquí? Sí. Esto ya lo di, y esto está claro. Eucarístico es acción de gracias. La misa es dar gracias a Dios por todos los beneficios recibidos. Eso significa eucarístico. Impetratorio es recepción de gracias para ser buenos. Esto también lo quería explicar hoy, pero se va el tiempo volando. Pero no hay problema, mañana. Y satisfactorio es lo que me quita parte del reato de pena, según el fervor con que escuché la misa. Bueno, estos son los 4 fines de la misa, y después vamos a poner los 4 frutos, que son frutos. Está el general, el ministerial, me acuerdo de los 4, pero ahora el nombre. Luego está el personal, vamos a llamarlo, el personal. Y por ponerle un nombre, que ahora yo no me acuerdo, pero sí que lo puedo explicar, el generalísimo. El generalísimo es el fruto para toda la Iglesia. Por eso, cuantas más misas se celebran, con más fervor, más crece la Iglesia, más se robustece la Iglesia y vence contra sus enemigos. Por eso, en los tiempos de persecución, la resistencia cristiana, aunque nos metan en agujeros debajo de la tierra o en catacumbas estemos, la lucha de la Iglesia no es a través de disparos y cañonazos, es celebrar la Santa Misa y los sacramentos lo más posible, aunque sean las catacumbas. Misas, 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 misas. Así es como se le hace la guerra al demonio y en fin de los tiempos al anticristo. Misas, misas, misas. Y él, como lo sabe, porque es un buen teólogo, lo que va a hacer es intentar matar a todos los sacerdotes e impedir que se celebren las misas, porque sabe que es lo que más daño le hace. Después está el fruto general, que es a los que asisten en ese momento para la misa, asistentes. El personal es el del sacerdote que celebra, y el ministerial es el que depende de la intención del sacerdote, que puede ser con o sin estipendio. Este es el que se refiere, por ejemplo, celebre la misa por mi difunto que hace un año, y el sacerdote celebre la misa por esa intención. Ese es el ministerial. Entonces, hay una disputa de teólogos, pero es posible, yo tengo mi propia postura, ¿no? Pero aquí no estoy para decir mi postura personal, sino solamente la posibilidad. Es posible que el fruto ministerial sea finito. Es decir, que cuanto más amplia es la intención que pongo en la misa,
menos llega. Es como un pastel que se tiene que partir más, ¿no? Porque si fuera infinito el fruto ministerial de la misa, entonces no hacía falta poner intenciones, porque ya pongo siempre la misma intención en todas las misas, por todo el mundo y por todos los difuntos, se acabó. Ya está. Como es infinito, ¿para qué voy a poner solo una persona? Pierdo, porque ya no celebro por todos los demás, suponiendo que a todos los demás les llegaría igual, hubieran 1 o hubiera 10 en la intención, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Pero por lo menos que lo sepan, ¿eh? Por eso el fruto ministerial, por ejemplo, cuando se da estipendio, pues suele ser una intención concreta y no se puede compartir con otras. El fruto latréutico y eucarístico es infinito, porque depende de Jesucristo. Y el fruto impetratorio y satisfactorio es finito. Dependiendo, finito ¿por qué? Depende de mis disposiciones. Y ahora ya, lo último que voy a explicar brevemente es cómo se aplica la gracia para la salvación de las almas. Voy a poner ejemplos. Dios lo sabe todo y sabe lo que yo voy a hacer con las debidas y con las concretas circunstancias en cada momento. Por ejemplo, imagínese que yo soy un chico que está en la calle y tengo hambre. Y resulta que veo una señora distraída que lleva el bolso abierto y el monedero ahí muy fácil de coger. Entonces, el monedero fácil. Encima tengo hambre. Encima tengo poca educación religiosa. En fin, se dan unas circunstancias en las que yo podría robar o no robar. Y aquí hay otras circunstancias distintas, y aquí otras circunstancias distintas, y aquí otras circunstancias distintas. Y aquí el Señor, en esta posibilidad de robar, el Señor dice, bueno, yo le voy a dar a este chico, para que no robe, 10 grados de gracia. Y aquí, que va a estar en su casa, pues para que no vea cosas feas en televisión, le voy a dar 5 grados de gracia. Siempre da la gracia suficiente para que se haga el bien, siempre. Y aquí cuando veo a un señor que lo está pasando mal, pues para que le ayude, le voy a dar 15 grados de gracia. Y así podríamos decir circunstancias infinitas. Entonces, puede pasar que este chico, en estas circunstancias, siempre podrá decir al Señor que sí y no robar el bolso. Pero Dios sabe desde toda la eternidad que con 10 grados de gracia el chico libremente va a decir que no y va a intentar robar el bolso. Y encima va a tirar a la señora al suelo y le va a pisar el cuello y le va a hacer daño. Y va a hacer el mal. Lo sabe Dios. Con 10 grados de gracia podría decir que sí a Dios y no hacer eso. Pero Dios sabe que va a decir que no, libremente. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia es que ustedes rezando pueden conseguir que el Señor le aplique, mira, por esta monjita y por la otra que está en el otro lado y por esa señora tal, en vez de 10 le voy a dar 100 grados de gracia. Y con 100 grados de gracia, Dios sabe que este chico va a resistir la tentación y no va a robar el bolso, y entonces no va a cometer ese robo y se va a librar de la cárcel, porque aquí iba a la cárcel. Así es como se aplica la gracia. Y con todo lo mismo, imagínense que aquí resulta que ve cosas feas y se endurece su corazón, se hace más duro. Con 10 grados de gracia tampoco diría que sí. Y vuelve a pecar en otra cosa y se hace más duro todavía. Ya necesita 100 grados de gracia y si no se los da, el Señor no se convierte. Y se va endureciendo más, se va endureciendo más. ¿Cómo cortar esto?
lo mismo que otros recen por él, o que recen en general por todas las almas del mundo, y Dios va aplicando y dice, mira, este necesita 100 grados de gracia para salir de ese hoyo de la droga. Pues se los voy a dar gracias a esa monjita, a ese sacerdote y a ese niño y a ese que está en gracia de Dios. Y entonces, de repente, hace el bien y se va purificando y se confiesa. Y lo mismo pasa con nosotros, con las cosas pequeñas. En la medida en que hacemos oración, Dios nos da más gracias para el momento en que nosotros decimos sí o no, para que digamos que sí. Y esa gracia que Dios nos puede dar más o menos depende de 3 cosas: de la oración, del ejercicio de las virtudes y de los sacramentos. De esas 3 fuentes es de donde nosotros podemos almacenar gracia para que el Señor nos las vaya aplicando a través de la Virgen María en los momentos en que corramos peligro, porque en esta vida siempre vamos a correr peligro. Y va a llegar un momento en que, ahora podría yo guardar silencio y estar recogida en los ejercicios. Y como no he hecho bien la oración, como no he practicado bien la virtud o por lo que sea, pues tengo la gracia, pero sí, Dios sabe que voy a decir que no libremente y ¡pum!, empiezo ahí a distraer a la otra y al final pues no saco fruto de los ejercicios. Entonces, hagamos bien la oración para que en ese momento de tentación digamos que sí, hagamos bien los ejercicios y tengamos fruto. Todo es, sobre todo, si es a través de la Santísima Virgen María, que ella, pues como es generosa y es madre, todavía da más gracias. Y recuerden que la gracia significa gratis. Es algo que el Señor nos ofrece de una manera gratuita en cuanto que no tiene precio. Pero la da solo en la medida en que tenemos sed. Si no tenemos sed de gracia, si no la procuramos, Él no la va a dar porque la vamos a maltratar, la vamos a pisotear como algo de poco valor. Así que ahí está la aparente contradicción. La gracia es gratis, pero a la vez hay que ganarla, porque Dios no quiere que se pisotee.